Bienvenidos en este día, cada uno de los estimados oyentes, para meditar juntos en la palabra de Dios. Y tenemos el privilegio de estar vivos nuevamente para continuar con nuestro estudio de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Para esta oportunidad del capítulo 2, los versículos 1 al 13. Segundo Timoteo 2, 1 al 13. Dice así: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también al que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Amantísimo Dios, muchas gracias una vez más por la vida que nos das. Ilumínanos para reflexionar en estas palabras que salieron de tu boca y fueron puestas a través de la mente del apóstol Pablo. Por Cristo Jesús. Amén. Este pasaje usualmente se aplica o ha sido aplicado a los pastores, como diciendo, estas palabras son para los pastores, y desde luego que sí, son para los pastores, pero no son solamente para los pastores, no es únicamente para los pastores. En realidad el contexto no dice esto es para un pastor, está hablando a Timoteo, y aunque se dirige a Timoteo, son palabras dirigidas para toda la iglesia. ¿Qué nos pide Dios a todos? Que nos esforcemos, que dice lo que escuchamos de Él, hoy lo estamos escuchando, encarguemos este caso, aplica a los pastores y a los ministerios de la iglesia, encarguen a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros todas las cosas. Y luego nos dice: tú pues sufre las penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sabemos que el real sacerdocio de todos los creyentes nos pone a todos en la condición de pastores unos de otros. Y esto de sufrir las penalidades como buenos soldados de Jesucristo no es un llamamiento solamente al pastor, sino a todos. Porque el ejército de los cielos no es solamente los pastores, los obispos, los diáconos, las personas que tengan a cargo un ministerio específico en la iglesia. Los ejércitos del mundo no están conformados solamente por oficiales. El 90% de los ejércitos del mundo son soldados. Entonces involucra a la iglesia. El término soldado involucra muchas cosas. Luego, la recomendación: que ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Sí, esta recomendación desde luego es pertinente para los pastores, para los obispos, para los que están a cargo de un ministerio que les ha encomendado específico, pero esta recomendación es también pan para la iglesia. Luchar, dice, y también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente. Está hablando de la honestidad en la fe. Antes le ha dicho que Pablo está convencido de que Timoteo no tiene una fe fingida. Ayer hablamos un poquito de eso. La fe fingida, cuando fingimos ser creyentes, cuando en realidad ni sabemos en qué creemos o estamos por otras razones. Y ustedes dirán: ¿y eso sucede? Muy a menudo. No todas las personas que se congregan en una iglesia podemos dar por sentado, ojalá fuera así, de que están ahí convencidas de su fe, de que van porque saben a qué van,
muchas veces van por intereses netamente materiales, o por la afinidad con una persona nada más, o porque tienen algún interés, porque vieron que en la iglesia hay algunos beneficios, entonces van, fingen una fe que no está en su corazón. Por eso es que cuando el beneficio por el cual iban, el interés por el cual iban, lo que motivaba su asistencia se acaba, no vuelven más, porque no había ninguna fe. La fe no fingida es aquella que no va a la iglesia por interés material, sino el único interés es la comunión con Cristo y con sus hermanos como verdaderos creyentes, luchar las batallas de la fe, pelear las batallas, pelear como buen soldado. Eso es cuando está la fe verdadera. Y debemos orar porque el diablo no nos tiente a hacer ese tipo de cosas, a estar en la iglesia simplemente por algunos intereses, y podemos hablar claro, o porque en la iglesia se dan algunas ayudas, ya sea para estudio o algunos auxilios o otro tipo de cosas. No, al Señor no lo podemos engañar y Él conoce nuestro corazón. Él sabe si verdaderamente estamos en la iglesia porque estamos convencidos por el Espíritu Santo de que Él es nuestro Salvador y estamos para vivir la vida de la iglesia. De hecho, eso tarde que temprano sale a la luz. Ahí se podrá fingir un poquito, disimular un tiempito ahí, hacerle creer a la gente, pero cuando llegan los problemas y cuando se acaban los intereses y desaparece, es cuando se veía la fe era fingida. Y en realidad estaba era sirviéndole al diablo. La persona que tal hace va a la iglesia no dirigida por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no va a dirigir engañadores, dirigida por el diablo. Y entonces debemos cuidarnos y orar a Dios que no nos vaya, que no permita el Señor que nos cuide de que el diablo nos use para ese tipo de cosas, andar con fe fingida, porque tarde que temprano eso se va a ver si era así. Dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, el linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Con esto está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo que debe predicar sobre la resurrección, sobre el Cristo que él predica, el Cristo que murió y resucitó y que vive por los siglos de los siglos, y en el cual sufre penalidades hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Y si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. La invitación que Pablo hace a Timoteo a llevar este tipo de vida, a sufrir las penalidades, y cuando le desglosa estos últimos cuatro versículos, claramente contrasta mucho con las motivaciones que muchos tienen hoy para ser pastores y aún para estar en la iglesia, muchos hermanos. Aquí la invitación es a sufrir. Pablo le está haciendo la invitación a sufrir a Timoteo. Nunca le dice, palabra fiel es esta, usted ahorita va a ser millonario, todo lo que pida Dios se lo dará, declara y obtendrá todo. No. Le dice, usted tiene que sufrir las penalidades. Ahora, esta palabra no solamente para Timoteo que iba a ser pastor, es para la iglesia. La iglesia de hecho estaba sufriendo las penalidades. Qué contraste, ¿no? Entre lo que se enseña verdaderamente en las Sagradas Escrituras y lo que enseñan muchos hoy. Hoy la invitación a la iglesia es, hermano, que venga, que eso todo el Señor nos lo da. Se está vendiendo esa idea en la iglesia cristiana de hoy, en muchos aspectos, ¿no? En muchos círculos de la iglesia, no toda. No se puede generalizar, pero una buena parte, y la más visible, es la que enseña esto. Uno en la iglesia y en la fe tiene que estar dispuesto y ser consciente de que Dios le puede conceder lo que le pidió, ¿no? Y que no necesariamente va a estar en paz. Pablo está llamando a Timoteo a cargar la cruz, es a sufrir. Dice, la motivación que tú tienes para estar en la iglesia es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Dice, palabra fiel es esta. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él lo negará, por supuesto. Y si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Hoy, ¿cuáles son las invitaciones y las motivaciones que tiene la gente? ¿Cuál es la motivación con la cual la gente llega a las iglesias? ¿Cuáles son las motivaciones por las cuales multitudes se reúnen en muchas congregaciones?
porque fueron llamados por Dios o porque las motivaciones son muy diferentes a las que Pablo le dice a Timoteo. Un apóstol del Señor le está diciendo a un alumno suyo, a un discípulo suyo que va a hacerse cargo de la iglesia porque el apóstol va a morir, ¿cuál es la motivación para estar en el Evangelio? ¿Millones de besos? ¿Barcos último modelo de la época? No. Sufrir la cruz. Lo único que Pablo le ofrece a Timoteo y lo motiva es que va a tener cruz. Hoy, ¿cuáles son las motivaciones que tenemos? Hoy. Y es que algunos dicen, no, pero eso era en ese entonces, hoy no tiene que ser así. No, es que no se trata de eso, es que la palabra de Dios no cambia, es que la realidad es la misma. ¿Desde cuándo para acá hay cambios? Se pregunta uno, hoy la gente enseña cosas argumentando su propio pensamiento. La Biblia no cambia. Por eso dice, palabra fiel es esta. Fiel quiere decir que no cambia. Dios no cambia, Él no puede negarse a sí mismo, es lo que dice. No podemos hoy decir, porque he escuchado ese tipo de cosas, ay, pero eso era en ese entonces, hoy no tiene por qué ser así, eso es diferente. No, ¿desde cuándo? ¿Y dónde dice que tiene que ser diferente? A no ser que el Señor haya venido y haya revelado otra Biblia que por lo menos en lo personal yo no conozca y diga lo contrario. Pero esa es la motivación. El que no carga su cruz no puede ser discípulo. Oremos. Padre, muchas gracias por tu misericordia en este día, por tu amor, por tu fidelidad y por tu bondad con nosotros. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes, Padre, y nos ayudes a entender y a caminar correctamente. Señor, que tú nos guíes para tener la disposición y la voluntad guiada por tu Espíritu Santo de caminar el camino de la fe con todo y lo que esto implica. De hecho, la cruz para ser tus discípulos, porque si pretendemos ser tus discípulos sin cruz, eso no es posible. El requisito que tú has puesto es que carguemos tu cruz. Si somos muertos contigo, entonces viviremos contigo. Si sufrimos contigo, entonces reinaremos contigo. Si llegamos a negarte, tú nos negarás. Si fuéramos infieles, tú permaneces fiel. A tus promesas, tú no puedes negarte a ti mismo. Gracias, Señor, por esta grande promesa y por la invitación a cargar la cruz, que pudiera que no nos guste y de hecho no nos va a gustar, y menos en el contexto de la iglesia hoy. Ayúdanos a recuperar el mensaje genuino y primitivo. En tus manos nos encomendamos. Gracias, Señor, por bendecirnos. Gracias, Señor, por tu amor. En Cristo Jesús. Amén.